¿Qué tal, estimados amigos? Muy buenas tardes. Saludos a todos. Mi nombre es Jason Javín, soy el gerente general de Grupo Hago Electrical Group. Me complace presentar a ustedes una de las marcas de la cual representamos de manera exclusiva en el Ecuador y que es justamente la marca Olsun ISU. Vamos a hablar en lo posterior de algunos de los elementos y de algunos instrumentos, aparatos de medida en la parte eléctrica, como son el detector de voltaje GK3, GK7 que mide hasta 1000 voltios, un anemómetro que mide la cantidad de flujo de aire, un multímetro que nos permite saber voltaje, amperaje, ohmiaje, capacitancias y demás. De igual manera, un multímetro un poco más básico para temas elementales y también un poco analizar el tema de los microfaradios, resistencias y demás. Y uno que nos permite ayudar a revisar también es la cantidad de luxes o de luminosidad, de intensidad eléctrica en la parte de iluminación, que es justamente un luxómetro. ¿Qué tal, amigos? Como les había indicado, vamos a empezar a hacer una exposición de algunos de nuestros productos. Acá tenemos el GK3, que es un detector de voltaje que mide de 12 a 250 voltios, como se puede ver en este momento acá. Y este es el GK7, que es un detector de voltaje que va de 70 a 1000 voltios. La capacidad de este es mayor y además que este es sin contacto. Este necesariamente tiene que establecer contacto. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un tomacorriente en 110 voltios. Vamos a detectar que se prende el foquito. Antes de esto, siempre es importante que las pilas en la parte del contorno sean bien ubicadas, porque si no se ponen bien, muchas veces el foquito que es un indicador, el rojo, no permite visualizar bien el contacto. Entonces, para hacer el testeo de qué voltaje tenemos, presionamos este y automáticamente nos determina que esta es una fase. Generalmente en el tomacorriente, el más pequeño determina fase. Generalmente el otro es neutro, el más grande. En este caso, al neutro, pues lógicamente cero, no marca ningún voltaje. ¿Sí? Si hacemos lo mismo, vamos con el GK3 de Olsun a probar igual. Vamos a determinar que tenemos una fase en 110. Y como pueden ver, también tenemos otra fase en 110. Ambas fases suman 220 voltios. De igual manera podemos medir de 12, 36, 55 hasta 110 y 220 voltios. ¿Sí? Este puede llegar a marcar hasta 220 voltios. En este caso tenemos dos fases. Pero también a veces cuando utilizamos, por ejemplo, nuestro transformador o nuestro tablero con transformador, una de las fases llega directamente a 220 y la otra pues básicamente es simplemente el neutro. Ahora, de la misma manera, vamos a probar el detector de voltaje GK7, que como les decía es un detector de voltaje sin contacto. Este nos va a poder determinar cuántas fases tenemos, simplemente a veces solo con sonido. Vamos primero a encenderlo. Este se pone la pila por este lado, se pone on. Vamos a ver. Como se puede ver, incluso sin contacto, muchas veces nos determina que por aquí está pasando una fase o hay cantidad de energía, pasan protones, electrones. Entonces aquí tenemos una fase y acá otra fase, 220 voltios. En el caso de acá, nuestro tomacorriente normal, como les decía, más pequeño, 110, se determina la fase y lógicamente acá es neutro. Así podemos observar que nuestros detectores de voltaje funcionan justamente para determinar, sin necesidad de carga, dónde existe una fase y un neutro. Bien, amigos, y vamos a medir la cantidad de luxes que existen en determinados espacios físicos. Acompáñenme. Aquí podemos ver, estamos dentro de la oficina, vamos a poder ver cómo justamente mide el luxómetro. En este caso, tenemos el luxómetro EM2243,
que tiene una tapita, ¿no? Este es un cap que se lo llama en inglés, justamente el tema de la tapa o cobertor. Encendemos, tiene varios sistemas de medida. Aquí, como podemos ver, ¿sí? Tenemos dos sistemas de medida. Un anterior que era foot candle, que sería los pies candela o la cantidad de candelas por pies, ¿sí? Básicamente actualmente ha sido reemplazado por el sistema luxes. Hay que recordar que según el manual, la diferencia entre la una y la otra medida es que pues su equivalencia, la equivalencia es que un pie candela es 10.764 luxes. Vamos a ver, quitando la tapa, cuánta cantidad de luz nos está midiendo. Tiene alrededor de 191, 192 luxes a esta altura. Recordemos que también la cantidad de luxes se mide también en función de una altura determinada. 2, 3, 4, 5, 7, 8 metros, dependiendo de la cantidad de donde sale la luz o se emite la luz. En este caso, está apagada la luz de nuestra oficina y al prenderla, miren, estamos más o menos, cambió automáticamente como a 293 luxes. Si volvemos a apagar, seguramente van a bajar la cantidad de luxes. Y ahí la tenemos. Así es como se mide, ¿sí? Igual podemos hacer el traslado a pies candela. Como se pueden dar cuenta y de acuerdo a la equivalencia, viene a representar lo que se está viendo en la pantalla. Igual si prendemos, esto seguramente sube, como lo podemos observar. La cantidad de luxes adecuada para determinados espacios físicos se da en base justamente a diversos factores. Al tema de los vatios que consume en determinadas áreas. Entonces, en función de los metros cuadrados y la altura, además de la capacidad de vatiaje de una lámpara, es justamente ahí donde se determinan los parámetros de cuánta luminosidad se necesita en cada uno de los espacios físicos. Justamente es ahí donde el luxómetro Olsum es donde hace su función específica para determinar si es que estamos trabajando con la luminosidad adecuada. ¿Qué tal, amigos? Ahora nos encontramos en el lugar donde nosotros generalmente hacemos un testeo, un tablero eléctrico, con la ayuda de un tablero eléctrico en el que contamos con diversos tipos de voltaje para justamente hacer nuestras pruebas. Y aquí tenemos el multímetro EM306B. Y hay que recordar, antes de darles una breve explicación de cómo medir este aparato, que existen tres unidades de medida importantes en la parte eléctrica. Una que es el ohmiaje, que mide el tipo de resistencia, y esta es que se las hace básicamente sin carga, es decir, sin necesidad de que esté pasando la energía eléctrica. Y el voltaje, que es justamente la que mide la tensión de la energía, y el amperaje, que es básicamente la cantidad de electrones que pasan por un determinado conductor o un determinado sistema eléctrico. Entonces, acá vamos a hacer algunas mediciones y hacer algunos testeos con nuestra pinza M306B de Olsum. Generalmente viene con 3 pilas, las 3 pilas se colocan acá, hay que colocarlas de manera adecuada como solicitan y también vienen en el manual. Entonces acá para practicidad ya hemos puesto las pilas y encender el ohmiaje, el voltaje y el amperaje con sus diversas clases, ¿no? Y de acuerdo a las capacidades 20 amperios, 200 amperios, 400 amperios. El voltaje, que puede ser de corriente continua o corriente alterna. La sinusoidal nos determina la corriente alterna. ¿Cuál es la corriente alterna? La corriente que nosotros generalmente utilizamos en los hogares, oficinas y demás. Y la corriente continua, que se utiliza en baterías, en temas de resistencias eléctricas, en temas de, llamémoslo también, banco de condensadores, etc. En este caso vamos a probar si existe continuidad. ¿Qué quiere decir la continuidad? Que existe energía, que no hay un cable roto, es decir, que el sistema está conectado por todos los elementos que pasan la energía, en este caso los electrones. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo hago la conexión aquí, a pesar de que no está conectado, y algo muy importante, lo que les decía, las resistencias se hacen sin carga, es decir, el ohmiaje se prueba sin carga. En este caso ustedes se dan cuenta, el foco no está conectado
pero están escuchando un sonido. Ese sonido que se determina y ese valor que está determinando justamente nos indica que pues el foco está bien, es decir, la resistencia eléctrica está bien y todos los electrones que pasan por aquí, que se conducen hacia acá, están de manera adecuada. Es decir, existe continuidad, no hay un cable roto. Los demás elementos, como les había dicho, el tema del voltaje y el amperaje se hacen, en cambio, las pruebas se las hace con energizados. Es decir, vamos en este caso a ir al tablero de pruebas, vamos a poner nuestro voltaje en corriente alterna, que es nuestra corriente nominal que tenemos en el ecuador. Vamos a encender en este caso primero 110 voltios y en este caso pues no existe polaridad, no importa porque tenemos una fase, un neutro, no hay necesidad de tener la polaridad presente y vamos a medir el voltaje que tiene en este caso, en este lugar, en nuestra bodega, tenemos 127 amperios más o menos está marcando. Este producto, en el caso de Olsum Isum, es un producto que tiene más o menos un rango de error de más o menos 1 o más o menos 2%. Ahora vamos a probar 220. Por ejemplo, vamos a ver qué voltaje nos marca. Como se pueden dar cuenta, el voltaje varía de acuerdo a la localización muchas veces, ¿no? En este caso nosotros tenemos acá 256 voltios más o menos que nos está marcando, ¿no? Ahorita hemos medido la tensión eléctrica a través del voltaje, pero ahora vamos a medir también la cantidad o la intensidad de energía que pasa por un cable. ¿Y esto cómo lo podemos determinar? Justamente también energizando. Vamos a demostrarlo a través de una lámpara. Es una lámpara High Bay de 150 vatios y vamos a probar justamente cuántos amperios o la cantidad de energía que pasa justamente por los cables. En este caso no es necesario tener las puntas de prueba. Voy a desconectar las puntas de prueba, no es necesario. Y vamos a ver cuánta intensidad de energía me está consumiendo justamente la lámpara en cada uno de los cables que vamos a visualizarlo en este momento. Abro el gancho, he puesto en la escala de 20 amperios porque como les decía es un poco menos. Y miren, aquí me determina que tenemos entre 1.10, 1.11 por línea. Vamos a ver acá. Justamente también tenemos 1.09, 1.08 el amperaje. Es decir, la suma total vendría a ser alrededor de 20 amperios que me consume una lámpara de 150 vatios en focos LED. El voltaje en corriente continua, aquí sí se toma en cuenta la polaridad. Como ustedes pueden ver, el común generalmente negro y el positivo rojo. ¿Sí? Aquí medimos voltaje, ohmiaje, diodos y demás, como está en el gráfico. En este caso vamos a visualizar si esta pila está de 9 voltios, cómo se encuentra. Es importante tomar en cuenta la polaridad. Entonces, vamos a ver cuánto me mide. Ahí podemos visualizar que me está consumiendo 5 voltios la batería. Es decir, esta batería ya no está apta para usarse. ¿Por qué? Porque es de 9 voltios y generalmente las baterías deben estar por encima de lo marcado. Es decir, para tener un uso óptimo, esta debería estar en 10 voltios y demás. Vamos a visualizarlo con un elemento que es justamente el DT830B, que es un elemento, un multímetro mucho más básico, pero que me permite tener mediciones más bajas que este. Este es un poquito, la pinza es un poquito más industrial, mientras que este es un poquito más esencial, digámoslo así, un multímetro estudiantil, y este en cambio es un poquito ya para electricistas, personas un poquito más especializadas. Bien, aquí tenemos el multímetro DT830B, que es un multímetro mucho más básico, como se les mencionaba. Estamos poniendo el común en el negro y el positivo para medir, en este caso, voltaje, miliamperios y diodos. Y es importante también tomar en cuenta la polaridad cuando estamos midiendo. En este caso vamos a medir baterías en corriente continua. En corriente continua se toma en cuenta mucho el tema se toma en cuenta la polaridad. Vamos a medir qué voltaje tiene esta batería.
En este caso nos dice que tiene 7.18. Sí, estamos en una escala en escala de 20 hemos puesto porque sabemos que consume menos. Y nos dice que está en 7.15 voltios. Si ustedes se dan cuenta, es una batería que ya no estaría óptima para su uso, pues la batería está en 9 voltios y generalmente tiene que estar por encima. Al igual que la pinza EM306B, esta también mide voltaje en corriente continua hasta 1000 voltios, pero también tiene escalas inferiores. Lógicamente porque es una pinza un poco menos sofisticada, es un multímetro, perdón, un poco menos sofisticado que la pinza EM306B de Olson. Y aquí podemos darnos cuenta que en la escala pues tenemos varias cosas que se pueden medir: voltaje en corriente alterna, menos de 110 voltios, en escala de hasta 750 voltios. Corriente continua, voltaje en corriente continua. Tenemos también ohmios para medir las resistencias que habíamos mencionado. Un poco lo que es tema de diodos y también lo que es microfaradios. Una pinza un poco más elemental, digámoslo un poco más para poderlo usar en el hogar. Sin embargo, no deja de ser importante y lógicamente el nivel de precisión de esta es un poco menor que quizás la pinza. Y debido al tiempo vamos a hablar un poco de lo que es el anemómetro. No lo hemos sacado del blister, sin embargo vamos a hablar de manera general cómo se podría hacer la prueba o el testeo de este producto. El anemómetro es un medidor de flujo de aire. Aquí podemos ver varios de los parámetros que tiene. Tenemos un botón de encendido y también el modo, que quiere decir que pues aquí tenemos varias unidades de medida, que son metros por segundo, kilómetros por hora, pies por minuto, etc. Lógicamente, mientras más es la cantidad de flujo de aire, mayor es la intensidad a la que llega el nivel de indicación, ¿no? 1, 2, 3, hasta una escala de 12. En el manual interno ustedes pueden ver qué significa cada una de esas medidas. ¿Cómo se prueba Básicamente, al poner las pilas, lo que se hace, aparece en la pantalla. Uno puede hacer la prueba básicamente soplando en este lugar, aquí, que esto es como un ventilador, para medir el nivel de flujo de aire y pulsando el botón de encendido. Mientras uno pulsa el botón de encendido y sopla, aquí llega el nivel de aire en el que se está realizando la medición. Puede ser, por ejemplo, en fábricas, en determinados lugares en los que necesitamos medir el nivel de flujo de aire. Y también podemos determinar, no solo midiendo el flujo de aire también, sino en función de la temperatura, cuánto flujo de aire tenemos, tanto en grados centígrados como en grados Fahrenheit. El Holt, que nos permite grabar los niveles de flujo de aire en determinados lugares. Y el offset es simplemente una colocación de la medición, que puede ser por que se apaga automáticamente, y también en el nivel de medición que escojamos. Puede ser por metros segundos, kilómetros por hora y pies por minuto. Realmente, recordemos que los aparatos de medida eléctrica necesitan de diversas unidades de medida. Así, por ejemplo, los que no hemos podido mostrar en este momento, como es el medidor de tierras, se necesitan de un poco más de explicación profunda, la cual los podríamos pasar en videos posteriores a esta reunión que hemos tenido el día de hoy. Gracias por su atención, y para nosotros como Yago Electrical Group ha sido un gusto poder estar con ustedes y que hayan puesto mucha atención a estos videos. Esperamos que les sirva mucho para su proceso de venta.